Hoy vamos a ver el capítulo 11, Jesucristo nos amó con corazón de hombre, que es un texto del Concilio Vaticano II de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que está en el número 22. Y en este tema vamos a ver 8 apartados. Primero, el misterio del amor de Dios. Segundo, la divinidad de Jesucristo discutida entre algunos cristianos. Tercero, la formulación verdadera de la divinidad de Jesucristo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuarto, el misterio del Verbo encarnado en Santo Tomás de Aquino, concretamente en la Suma Teológica. Luego veremos el triple amor de Cristo simbolizado en su corazón, que es algo que el Papa Pío XII describió con gran precisión en la encíclica Aurietis Aquas, que es una de las 3 encíclicas monográficas que tratan sobre la devoción al corazón de Jesús. En el sexto lugar veremos Cristo tuvo voluntad sensible, además de voluntad racional. En el apartado 7 veremos que el amor del Verbo encarnado no fue únicamente espiritual. Y finalmente, en el apartado 8, veremos el corazón de Jesús palpitó de amor y de todos los demás afectos sensibles. En relación al primer apartado, el misterio del amor de Dios, recordar que el título de este apartado, el apartado del capítulo, está sacado de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y sintetiza uno de los misterios más profundos y a la vez más consoladores de la fe católica en lo referente a la relación de Dios con el hombre y del hombre para con Dios. El misterio del amor de Dios al hombre se presenta cuando nos paramos a reflexionar sobre la creación del mundo, pero aún resulta más admirable cuando a la luz de la fe consideramos el misterio de la redención tras la caída del pecado original. Conviene, a modo introductorio, comentar siquiera los tipos de amor que hay, que se refieren al amor humano, que son y que corresponden también al amor humano de Jesucristo, que son, en primer lugar, el amor de concupiscencia, que no es ninguna cosa que está mal, sino todo aquel ama el bien, quiere el bien, lo quiere para uno mismo. El bien puede ser sensible, puede ser racional y puede ser el mismo Dios. O sea, cuando nosotros amamos a Dios porque por amor de Dios nos salvamos, estamos queriendo nuestro propio bien. De esa forma es amor de concupiscencia. Luego está el amor de benevolencia, que es cuando alguien quiere el bien para otra persona, no para sí mismo, sino para otra persona. Como por ejemplo pues una madre que atiende a un hijo enfermo, no espera recibir nada a cambio, está incómoda, pero por amor de benevolencia quiere el bien para su hijo y la atiende, ¿no? Luego viene el amor de amistad, cuando entre las dos personas que se aman hay una correspondencia. Entonces se trata el amor adquiere el carácter de amor de amistad, que hay una correspondencia. Efectivamente, eso requiere de alguna forma una cierta igualdad entre los que se aman, en ese caso. Y finalmente, el máximo de todos, que es el amor esponsal, en el cual ya no solamente se entrecruzan o se intercambian bienes, sino las propias personas, ¿no? En el amor en el matrimonio, por ejemplo, y que también ese amor esponsal aparece también en las relaciones entre Jesucristo y la Iglesia. Si a la luz del amor de benevolencia de Dios se nos esclarece el motivo de la creación, es decir, que Dios ha creado el mundo por el bien de lo creado, pero a Él no le aportaba nada. A la luz del amor esponsal de Dios hacia el hombre se ilumina el misterio del amor de Cristo, manifestado de forma sublime en la pasión y en la cruz, y pone ante nuestros ojos el misterio de la redención. A la vez, a la luz del misterio de la redención que conocemos por la fe, se nos ilumina la dimensión de la caridad cristiana. Por la fe católica creemos en el misterio de la redención que se realiza con la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y la dispensación salvadora de la redención por medio de la Iglesia y los sacramentos. Ahora bien, Jesucristo es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, decir que Cristo nos ama con corazón de hombre equivale a decir que Dios nos ama con corazón de hombre.
En el segundo apartado vamos a ver la cuestión de la divinidad de Jesucristo discutida entre cristianos, entre algunos cristianos. Vivimos unos tiempos de incertidumbre en algunos sectores cristianos, caracterizados por la negación de la divinidad de Jesucristo, que es la verdad fundamental de la fe católica. En el mundo protestante, el movimiento conocido como protestantismo liberal se caracteriza por considerar que Jesucristo fue un simple hombre. Esto lo han denunciado los protestantes ortodoxos del protestantismo, es decir, los seguidores de Lutero, que Lutero sí creía en la divinidad de Jesucristo. Tenía otros errores, tenía otras herejías, pero no la de la divinidad de Jesucristo. En el mundo católico también se ha difundido una fe confusa acerca de la divinidad de Jesucristo, muy alejada de la formulación ortodoxa católica a causa del modernismo, cuya influencia no ha desaparecido. Movimiento de principios del siglo XX que San Pío X calificaba como el conjunto de todas las herejías. El modernismo afirmaba que el hombre solo puede conocer de Jesucristo que es un simple hombre. En realidad, el modernismo tenía una dependencia clara del protestantismo liberal. Y esto, en la encíclica Pascendi Domini Graecis de San Pío X del 3 de julio de 1907, está en el número 38. Después de la ascensión de Cristo a los cielos y después de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, estos, movidos por la gracia, comenzaron a cumplir el mandato evangélico de predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que la predicación apostólica se dirigió no solo a los judíos, sino también a los gentiles, lo que supuso la primera dificultad en la Iglesia, ya que estas dos comunidades tenían orígenes culturales muy diferentes. En el tercer apartado vamos a ver la formulación verdadera de la divinidad de Jesucristo. Los concilios de Éfeso, Calcedonia y el segundo y quinto de Constantinopla enseñaron la verdad sobre la persona de Jesucristo. En relación a Jesús de Nazaret, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Es decir, que en el Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de Jesucristo, a proclamar la divinidad de Jesucristo, al proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, expone previamente todos los datos terrenales, históricos, que se conocen por los evangelios y también por historiadores fuera de los evangelios. Bueno, pues frente a la herejía nestoriana, que dividía entre dos hipóstasis o personas a Jesucristo, es decir, por una parte el Hijo de Dios, nacido del Padre desde toda la eternidad, y por otra Jesucristo, el Hijo de María, hombre, el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que el Concilio de Éfeso enseñó que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. Aunque en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y una humana, no hay dos personas, sino una sola, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Frente a la herejía monofisita de Eutiques, que negaba que Jesucristo fuese hombre verdadero, el Concilio de Calcedonia del año 451 definió la existencia de dos naturalezas en Cristo. En el número 467 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos: el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia dice: se ha de reconocer a uno solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las dos naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. El segundo concilio de Constantinopla, el quinto concilio ecuménico del año 553, enseña, frente a quienes, no entendiendo el verdadero sentido de la definición de Calcedonia y no reconocían la unidad de persona o hipóstasis de Cristo, que confesó a propósito de Cristo
no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Por eso dice el Catecismo, el que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Y concluye, la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. En el punto 4 vamos a ver el misterio del Verbo encarnado a la luz de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás enseña que el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió una naturaleza humana completa, es decir, asumió un cuerpo humano verdadero, no celeste, y asumió un alma racional con todas sus facultades. En la Suma Teológica, en la tercera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 5, artículo 1, Santo Tomás se pregunta si el Hijo de Dios asumió un cuerpo verdadero, y responde, el Hijo de Dios nació no de una forma ficticia, como si tuviera un cuerpo imaginario, sino con un cuerpo verdadero, porque si no tuviese un cuerpo real, no habría habido verdadera redención del género humano, y sería falso lo narrado por los evangelistas. Además, en este mismo sentido, recuerda Santo Tomás que después de la resurrección, cuando se presentó a los apóstoles, les dijo, palpad y ved que el Espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Además, si su cuerpo no hubiera sido un cuerpo carnal como el nuestro, no habría tenido ni hambre ni sed. Por otra parte, en la tercera parte de la Suma, también dice Santo Tomás que el Hijo de Dios asumió un alma humana, porque como dice la Escritura, triste está mi alma hasta la muerte, en Mateo 26:30, y en otro lugar dice, tengo poder para entregar mi alma, en Juan 10:18. San Agustín deduce que el Hijo de Dios había asumido un alma verdadera porque los evangelistas narran en el Evangelio que Jesús se admiró, se llenó de ira, se angustió y padeció hambre. Y eso demuestra que tuvo verdadera alma, como el que comiera, durmiera y se fatigase, demuestra que tuvo verdadero cuerpo humano. Si Cristo no hubiera asumido un alma humana, dice Santo Tomás de Aquino, no habría tenido verdadero cuerpo humano. En el quinto apartado vemos el triple amor de Cristo simbolizado en su corazón, de la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII. La reflexión de Santo Tomás sobre el misterio de la Encarnación y el amor de Jesucristo se mueve en la misma línea que la enseñanza de la Iglesia sobre la devoción al corazón de Jesús. La doctrina del triple amor de Jesucristo fue expuesta por Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas. Y ahí dice el Papa, en Jesucristo, como segunda persona de la Santísima Trinidad, existe el amor con el que se aman las tres personas divinas. Además, por ser hombre verdadero, tiene el amor de su voluntad humana y los sentimientos de su sensibilidad, el amor sensible. En el apartado 6 vamos a ver que Cristo tuvo voluntad sensible además de voluntad racional. Y aquí vamos a ver que en Cristo hubo apetito sensitivo y también hubo apetito racional o voluntad racional. Cristo en varias ocasiones padeció tristeza. Lloró, por ejemplo, al morir su amigo Lázaro. También se entristeció en el huerto de los olivos. Ahora bien, la tristeza es una pasión, por lo que reside en la parte sensitiva del ser humano. Por tanto, es preciso reconocer en Cristo una voluntad sensible, y es precisamente el corazón el órgano del cuerpo humano en el que se experimentan las afecciones o pasiones del alma, y entre ellas el amor sensible. El Hijo de Dios asumió una naturaleza humana con todos los elementos necesarios para su perfección. Por ello es necesario que el Hijo de Dios, junto con la naturaleza humana, asumiese aquellos elementos exigidos para la perfección de la naturaleza animal. Entre estos elementos se cuenta el apetito sensitivo, también llamado sensibilidad. Por tanto, Cristo poseyó un apetito sensitivo.
Además, en Cristo hubo una voluntad humana, aparte del apetito sensitivo. En la voluntad humana se distinguen dos tipos de actos. La voluntad que se inclina hacia el fin es un tipo de acto y el otro es la voluntad que se inclina hacia los medios. Esta acción o esta actuación de la voluntad se hace de manera diferente, pues al fin la voluntad tiende de forma simple y absoluta, como a lo que es bueno en sí mismo, mientras que hacia los medios lo hace de forma condicionada, como hacia lo que es bueno por orden a otra cosa. Hay distinción de razón entre el acto de la voluntad según el cual se inclina a algo querido en sí mismo, como la salud, que el Damasceno llama télesis, esto es simple voluntad, y el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, la llama voluntad como naturaleza, y el acto de la voluntad por el que se inclina a algo que es querido solo en orden a otra cosa, como es, por ejemplo, tomar una medicina para adquirir la salud. El fin es la salud, el medio es la medicina. A este acto de la voluntad, el Damasceno le llama búlesis y el maestro voluntad como razón. Pero esta diversidad de actos no diversifica las facultades, porque ambas a dos se especifican por el bien. Ahora, en el séptimo apartado vamos a ver que el amor del Verbo encarnado no fue únicamente espiritual. Dice el Papa en la encíclica Aurietis Aquas que el amor del Verbo encarnado no fue únicamente espiritual, como conviene a Dios, ya que Dios es espíritu. Recuerda que el amor de Dios a nuestros primeros padres y al pueblo hebreo fue de índole puramente espiritual. En cambio, dice el Papa que el amor que brota del Evangelio, de los escritos del Nuevo Testamento, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. Para los católicos, que el amor del corazón de Jesús comprende no solo la caridad divina, sino también los sentimientos del afecto humano, es una verdad indiscutible. En efecto, el Verbo de Dios no tomó un cuerpo ilusorio y ficticio, como en el primer siglo de la era cristiana afirmaron los gnósticos, que fueron condenados por San Juan, que califica de impostor y anticristo al que negare que Jesucristo vino en carne. El Verbo de Dios asumió una naturaleza humana plena e íntegra, tanto en los elementos constitutivos espirituales como en los corporales. Esto es, dotada de inteligencia y de voluntad, y todas las demás facultades cognoscitivas internas y externas, dotada asimismo de las potencias afectivas sensibles y de todas las pasiones naturales. Esto enseña la Iglesia Católica. Por eso Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, nos amó con amor divino por ser verdadero Dios y con amor humano, racional y sensible por ser verdadero hombre. Y ahí aparece el triple amor que el Papa Pío XII hablaba en la encíclica Aurietis Aquas. Ya para terminar, vamos a ver el corazón de Jesús que palpitó de amor y de todos los demás afectos sensibles. Como no hay duda alguna de que Jesús poseía un verdadero cuerpo humano dotado de todos los sentimientos que le son propios, entre los que predomina el amor, también es igualmente verdadero que Él estuvo provisto de un corazón físico en todo semejante al nuestro, puesto que sin esta parte tan noble del cuerpo no puede haber vida humana y menos tener sus afectos. Por consiguiente, no hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. Mas estos sentimientos estaban tan conformes y tan en armonía con su voluntad de hombre, esencialmente plena de caridad divina, y con el mismo amor divino que el Hijo tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, que entre estos tres amores jamás hubo falta de acuerdo y armonía. El hecho de que el Verbo de Dios tomara una verdadera y perfecta naturaleza humana y se plasmara y aun en cierto modo se modelara un corazón de carne que no menos que el nuestro fuese capaz de sufrir y de ser herido, dice el Papa, si no se piensa y se considera no solo bajo la luz que emana de la unión apostática y sustancial, sino también bajo la que procede de la redención del hombre, podría parecer a algunos escándalo y necedad, como de hecho pareció a los judíos y gentiles el Cristo crucificado, que nos dice San Pablo. Ahora bien,
Los símbolos de la fe, en perfecta concordia con la Sagrada Escritura, nos aseguran que el Hijo unigénito de Dios tomó una naturaleza humana capaz de padecer y morir, principalmente por razón del sacrificio de la cruz, donde Él deseaba ofrecer un sacrificio cruento a fin de llevar a cabo la obra de la salvación de los hombres. Hay que tener en cuenta que Santo Tomás de Aquino se pregunta, al principio de la tercera parte de la Suma Teológica, si hubiera sido necesario que Jesucristo hubiera muerto en la cruz para redimirnos. Y responde que no, porque una vez que había asumido la naturaleza humana, cualquier acto que hubiera realizado, como lo realizaba la persona divina, tenía valor infinito y podría haber, diríamos, redimido al género humano sin haber padecido tanto. ¿Y por qué, dice él, quiso morir en la cruz con esos tormentos tan horribles? Dice, por dos razones. Una, para mostrar por una parte el amor que nos tenía a nosotros y por otra parte para mostrar cuál era la malicia del pecado. Bueno, pues el Papa recoge testimonios de los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente, para ver que estos testigos de la doctrina revelada entendieron la enseñanza de San Pablo de que el misterio del amor divino es como el principio y coronamiento de la obra de la encarnación y redención. En especial, hicieron hincapié en que Jesucristo tomó en sí una naturaleza humana perfecta, con un cuerpo frágil como el nuestro, para procurarnos la salvación eterna. El próximo día veremos el corazón de Jesús y la misericordia.